El excelentísimo señor embajador de la República de Cuba en el país, Alexis Vandrich Vega, está aquí con nosotros y por supuesto agradecemos al embajador que haya aceptado esta invitación. Saludo, embajador, caramba. Saludos, Héctor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Y cuánto tiempo que usted tiene aquí ya, embajador? Bueno, este año cumplimos los 3 años en septiembre. Los 3 años. 3 años. O sea que ya usted aquí sabe comerse su mangú. Yo desde el primer día. Desde el primer día. Desde el primer día. Comer ya su moro, su locrio. Tomar la presidente. Tomarle una cervecita sí, presidente. Vestida de novia, ¿no? Vestida de novia. Qué bien, así. qué bien. Y un poco con respecto al hábito alimenticio, casi salvo la manera de prepararlo con Cuba, es más o menos prácticamente igual. Prácticamente igual. Prácticamente igual. Lo que en Cuba el plátano se come generalmente de la misma forma, ¿no? Sí. En tostones. Okay. Pero ustedes tienen variedad de plátano y de formas de hacerlo y de prepararlo que son exquisitas. Me llevo todas esas recetas cuando regrese a Cuba. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, y hablando de su país, hay todo un proceso que se ha puesto en marcha que busca dinamizar un poco lo que es la economía al margen de la iniciativa del Estado. Sí. Y hemos visto ya que, bueno, la disposición de adquirir vehículos, de adquirir una vivienda con las reglamentaciones del lugar. Y entonces ahora es lo más importante que se ha anunciado, es el asunto de pues atraer una mayor cantidad de inversiones extranjeras de la existente allá en Cuba, y me gustaría como que usted nos ayudara un poco a los dominicanos a entender ese proceso de qué está pasando y algunos potenciales inversionistas dominicanos que quieran ir a Cuba con todo lo que eso significa para hacer negocios. ¿Cómo no? Bueno, este es un proceso que empezó con fuerza en el año 2011, a partir de la aprobación de los lineamientos para la actualización del modelo económico y social cubano. Fue un proceso que esos lineamientos fueron revisados por la mayoría del pueblo cubano. Hubo la oportunidad de opinar sobre un documento que tenía unos 311 lineamientos. O sea, eran párrafos que establecían la idea de cómo nosotros queríamos modificar nuestra economía, actualizarla, ponerla a tenor con estos tiempos y con el mundo en que estamos viviendo. Y del documento original, gracias a la participación de la población, participaron unos 8 millones de cubanos, con más de 6 millones de intervenciones, propuestas, opiniones. Se modificó el 68% de ese documento y llevamos ya desde 2011 hasta la fecha un intenso trabajo de implementación de esos lineamientos. Una de las esferas es la esfera de las inversiones, y el pasado 29 de marzo se aprobó una nueva ley de inversiones. La anterior, que era la ley 77, estaba aprobada de 1995, que dicen los especialistas, los economistas, que no era una ley mala, estaba bastante buena, luego que los malos son los cumplimientos, la forma en que a veces se implementa. Esta nueva ley abre el diapasón a la inversión extranjera sin que esto signifique que se va a vender el país a pedazos, que se va a someter al capital extranjero todo el interés nacional. La ley respeta los principios del socialismo. Fundamentalmente que el Estado continúa siendo el Estado y el pueblo el dueño de los fundamentales medios de producción. Los recursos estratégicos fundamentales quedan en manos del Estado. Y que se respete la planificación sobre el mercado. O sea, que no nos dejemos llevar, que prepondere la planificación. Esos dos principios fundamentalmente. Por supuesto, evitar lo que sucede en otros países, esa gran brecha que hay entre un grupo de personas generalmente reducido que acumulan gran capital
y otros que no. Esa inequidad en la distribución de la riqueza también es una de las preocupaciones, los principios del socialismo, y que la ley contempla eso. Ahora bien, yo le decía, se abre la oportunidad de invertir prácticamente en todos los sectores de la economía y la sociedad, menos 3, educación, cultura y defensa. El resto está abierto a la inversión extranjera. Generalmente antes las inversiones eran de tipo compartido, capital mixto. Ahora pueden ser inversiones 100% capital extranjero. Hay un incentivo fiscal inicial de 8 años que se exonera el pago de impuestos sobre las utilidades. Durante los primeros 8 años no se cobra impuesto por eso, y a partir de esos 8 años se cobrará solamente el 15% en calidad de impuestos, antes era el 30%. Se modifica también el concepto de las agencias empleadoras cubanas. Antes esas agencias tenían un sentido recaudador, o sea, el inversionista pagaba a esas agencias parte del salario de esos cubanos y de ese por ciento se le daba uno al trabajador y el otro el Estado se quedaba con él. Ahora estas agencias, la visión que tiene, su función es proporcionarle un personal idóneo, de calidad, con preparación al inversionista, y que él escoja en esa bolsa de empleados aquellos que considere más apropiados para la actividad que realice. Hay sectores que están priorizados. Todavía se trabaja en la cartera de áreas o esferas donde invertir, pero hay sectores priorizados como son la agricultura, hidrocarburos, minería, energía renovable y la zona de desarrollo especial del Mariel, que es un megapuerto. Bueno, es una zona que tiene incluido una instalación portuaria de una calidad de primer mundo, incluso en la costa, en los Estados Unidos, en la costa este de los Estados Unidos no hay un puerto que reúna las capacidades que va a tener ese puerto. Va a tener una administración extranjera y ahí ese va a ser uno de los centros grandes de inversiones. La idea es lo mismo que tienen todos los países: atraer capital, atraer tecnología, ampliar empleo, y todo en función del bienestar social del cubano. Y de una cosa que es clave, un principio que es clave, es hacer un socialismo próspero y sostenible. Muchos amigos han en algún momento expresado la duda, bueno, pero ustedes están regresando al capitalismo. Ya. No, todo está bajo control, todo está regulado. Socialismo próspero y sostenible. Y sostenible. Y no sería algo así, aunque salvo la diferencia, ¿cuál es la vecindad de este modelo? ¿Podría ser los chinos, los vietnamistas? ¿Cuál podría ser? Héctor, se han estudiado esos dos modelos, pero se han estudiado muchos más. Y realmente se ha tenido en cuenta que las realidades son distintas. Sí, eso es verdad. China es la segunda economía del mundo. Nosotros vivimos en un mismo mundo, pero el impacto de esta hostilidad, de esta agresividad económica, medioambiental, no impacta de la manera igual a Cuba, que es un territorio como el chino, y a una población como la china. Los chinos no tienen el bloqueo económico que tenemos nosotros los Estados Unidos hace más de 50 años. Los chinos no tienen dificultades con acceso a financiamiento. Ellos son emisores incluso de ese financiamiento. Nosotros no tenemos crédito fresco para hacer esas actividades que estamos haciendo. ¿Cómo usted cree que entonces podría un poco chocar el asunto del bloqueo de la gente? Bueno, si vamos a invertir a Cuba, pero no podemos tener negociación con un mercado tan grande como los Estados Unidos. ¿Cómo eso está previsto? Incluso dominicanos que tienen permiso del Departamento de Tesoro para hacer negociaciones con Cuba. Hay empresas u hombres de negocio que realmente les interesa más el mercado cubano que el de los Estados Unidos por determinada razón. Encuentran mayor competitividad o oportunidades para sus productos en Cuba que en los Estados Unidos.
Hay cadenas hoteleras como Sol Meliá, que la pusieron en la disyuntiva de elegir entre la Florida y Cuba, y eligió Cuba. Y tiene una cantidad de hoteles en toda la isla y le va muy bien. Otras empresas que resisten, conozco personas que tienen 2 empresas, una para negociar con Estados Unidos y otra con Cuba, hay de todo. Pero en Cuba hay muchas empresas extranjeras que no han tenido esa dificultad con los Estados Unidos. Pero es un riesgo que hay que calcular y nosotros somos transparentes en esto. Le explicamos a las personas, sí, por supuesto. Y dígame una cosa, y esas inversiones podrían estar abiertas también a inversionistas norteamericanos. Correcto, positivo. Lo que no lo va a autorizar es el Departamento del Tesoro. El Departamento del Tesoro. Ellos tienen una oficina, la FACA, por sus siglas en inglés, que es como una agencia de detective, pero es para buscar y multar a todo quien hace norteamericano, quien gasta a veces hasta por comprar un tabaco en Cuba. Tienen restricciones de viaje a los norteamericanos hacia Cuba. Yo creo que es uno de los pocos, el único país del mundo donde el norteamericano no puede viajar sin permiso y no puede gastar. Aunque hay norteamericanos que se arriesgan a eso y lo hacen. Yo creo que en el año pasado... Cineastas, y conozco personas que le importa un comino. El año pasado antepasado, unos 400,000. 400,000. Lo hacen a través de terceros países, lo hacen directamente, pero ejercen su derecho libre y soberano de viajar a donde quieran. Así es. Esa no es la meca de los derechos humanos. Bueno. Un asunto, a raíz del triunfo de la revolución, obviamente eran otras épocas, otros tiempos, se produjeron confiscaciones de empresas que indudablemente pues ustedes interpretaron que se prestaban, ¿no?, a conspirar contra la revolución y todo eso, entonces fueron confiscados y en algún momento, bueno, no se le indemnizó sus inversiones y algo así por el estilo, y entonces podría haber la incertidumbre. Ustedes siguen siendo un régimen socialista, que bueno, y si invertimos y ellos reservan el derecho de decir, bueno, esto es de nosotros, esto es nuestro, ¿cuál es la garantía de esas inversiones? O sea, bueno, esta nueva ley, primero eso fue un proceso que, como usted dice, respondió a una etapa inicial histórico. Se ofreció la posibilidad de indemnización. Algunos la aceptaron y han vuelto y volvieron a tener negocios en Cuba, relaciones con Cuba. Y otros sencillamente no la aceptaron, querían su propiedad como tal. Fueron propiedades confiscadas, pero no porque conspiraran contra Cuba, sino que se obtuvieron a costa de la explotación y del robo de muchos de nuestros recursos naturales, que se le arrancaron al pueblo de la mano. Lo que hizo la revolución fue devolvérsela a la gente, porque no fue redistribuirla entre dirigentes de la revolución. Yo recuerdo que muchas de esas grandes casonas se hicieron guarderías infantiles, a veces se alojaron hasta varias familias, eran tan grandes que permitían alojar 5 o 6 familias en esas casas. Los clubes de estos que están en las playas, que no los podían pisar los pobres, lo que hicieron fue abrirse al público. Ahora esos clubes, por ejemplo, los que están en la ciudad de La Habana, el Club Náutico, Ferretero, tienen varios nombres. Esos clubes son de sindicato, del sindicato de la pesca uno, por ejemplo. Y todos los afiliados al sindicato tienen derecho a entrar con su familia. Se puso en función el servicio del pueblo. Ahora bien, no solo esta ley, la del 95 también, pero esta lo mejora todavía, el marco regulatorio de la inversión extranjera. Y por supuesto que una de las premisas es dar garantías jurídicas, dar seguridad jurídica al inversionista. Se han creado mecanismos también nuevos como la ventanilla única. Hay un proceso de bien transparente y seguro de que se va a cumplir, y eso se reflejará o refrendarán los contratos que se establezcan. Pero no existe esa posibilidad. Salvo que, no sé,
cuestiones de fuerza mayor, no sé cómo la hubiese en cualquier país. Pero siempre existirá la disposición de hacer buenos negocios, de hacer buenos contratos y de hacer buenas inversiones en Cuba y de respetar esa seguridad jurídica. Bueno, porque ya un poco está demostrado que el Estado per se no puede generar la cantidad de empleos que necesita todos esos cubanos con esa maravillosa mano de obra educada, claro, que tiene. El Estado tampoco puede generar toda la economía, ya que no lo puede ya ustedes están conscientes de eso, ¿verdad? No solo que estamos conscientes de eso, sino que se han estimulado las formas no estatales de producción y de servicio. Nosotros desde el 2011 hasta la fecha casi que se han creado 500.000 empleos en actividades no estatales. Y yo traje algunas cifras aquí que, por ejemplo, los trabajadores por cuenta propia en el país desde el 2011 a la fecha ascienden ya a 444.109 en todo el país, que tienen su sistema de seguridad social y con garantías para la jubilación, aunque sea un trabajador por cuenta propia. Las cooperativas. Nosotros antes teníamos fundamentalmente cooperativas de tipo agropecuaria. Sí. Bueno, ya se han extendido a distintas áreas y se han autorizado 270 cooperativas desde el 2011 hasta la fecha. Y están en proceso de aprobación 228, fundamentalmente en el sector de los servicios gastronómicos. Las conocidas paladares famosas que se las recomiendo a todo quien vaya a Cuba. Hay un muy buen servicio en esa. Se ha repartido tierra en usufructo. Ya se han repartido 1.588.000 hectáreas. Una hectárea son 16 tareas. Sí. Una cantidad de tierra para hacerla producir. Bueno, y se ha revisado toda. Ya esa es propiedad de las personas. En usufructo. En usufructo. No, esa es propiedad del Estado. El Estado no pierde la propiedad sobre la tierra. Okay. Nunca. Y si una gente pues hace inversiones, crea infraestructura en esas son de ella. Esas inversiones son autorizadas y son de la persona, pero la tierra. Pero no podía entonces ser sujeto de transferencia, de transacción de esas inversiones, porque bueno, como el activo que es la tierra no puede. Se les respetará. Okay. Por supuesto que sí. No, toda la normativa jurídica se ha revisado. Incluso nos encontramos que sobre un mismo tema, por ejemplo las casas, se habían emitido resoluciones, instrucciones, decretos, leyes, incluso que se cruzaban entre sí. Bueno, todo eso se ha ido eliminando y se ha quedado un cuerpo jurídico, legal, con total garantía para la persona, el dueño o el que la tenga en usufructo o el inversor extranjero. Si yo, por ejemplo, quiero ir a Cuba y bueno, me gustó y me quiero quedar viviendo allá, yo tengo derecho a comprar una casa y hacer las reparaciones que quiera. Todavía. Aunque en la nueva ley de inversiones se habla de los inmuebles. La nueva ley no ha salido, la nueva ley sale a partir de los 90 días después de aprobada en la Gaceta Oficial. Está prevista la adquisición de inmuebles por los inversores extranjeros, que lo pueden hacer para viviendas y para oficinas, para negocios. Pero hay que esperar que salga bueno, fue el 29 de marzo, hay que sumarle 3 meses, esos 90 días y ya saldrá. Pero hay mucho debate, hay mucha información en los medios digitales, en la prensa cubana, que se puede acceder por la vía digital para conocer sobre determinados aspectos. Y bueno, estamos en la embajada, si algo no lo sabemos porque la ley es nueva, lo buscamos, lo puntualizamos y podemos dar la información con mucho gusto. ¿Cómo no? Y por ejemplo, aquí en la embajada, cualquier inversionista dominicano se puede acercar. Nosotros tenemos una oficina comercial y económica en la embajada. Y ahí están todas las informaciones. Y ahí está esa información. Y si no la tenemos, se la buscamos. ¿Cómo no? Bien, pues vamos a solicitar el permiso del excelentísimo señor embajador de la República de Cuba en el país, Alexis Vandrich Vega. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.